Buenos días. Bueno, pues hace un tiempo pues me puse en contacto con el investigador principal del proyecto, preguntándole por el catálogo, cómo iba el catálogo, para ver un poco de qué manera podía yo hacer una contribución. Y él me ofreció varias obras. Una de las obras que me ofreció me llamó la atención, era una geografía de Filipinas del padre Manuel Arellano Remondo. Me llamó mucho la atención la obra porque es una geografía que está escrita por un español a la vuelta del siglo XX, justo cuando acaba de terminar el conflicto filipino-estadounidense, cuando Filipinas empieza a ser norteamericana, y me encuentro que es una obra escrita por un clérigo, por un fraile dominicano español, y que está traducida, en edición bilingüe, traducida por un militar americano. Digo, esto tiene que ser interesante. La obra existe, la obra la tuvo Antonio en sus manos y está en el archivo de Ávila. Yo lo que hice fue, primero, antes de ir a Ávila, primero me informé acerca de Arellano Remondo, cogí datos, otras obras, otras cosas, y cuando ya tenía una base fui a Ávila, pero fue imposible dar con la obra. Estaba allí, pero por cuestiones de administración fue imposible dar con la obra. Por suerte, los compañeros, los archiveros de San Pablo, sí que me encontraron y me trajeron una geografía de Arellano, otra geografía, pero esto es unas nociones generales. Aquí no había material bilingüe, pero bueno, ya que tenía una base, hablé con Antonio y Antonio me dijo, adelante, presenta un informe sobre esta obra, aunque solo sea con carácter preliminar para estudiar otras cosas en el futuro. Y entonces, pues bueno, pues ese es el motivo de que yo esté aquí hoy hablando de Manuel Arellano Remondo, una figura que no es una figura prominente en la historia, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que puede tener un cierto interés. De Arellano Remondo, la obra que le conocemos es una obra, yo no creo que mi estudio sea exhaustivo en este sentido, es una obra fundamentalmente didáctica. Él ha escrito una gramática elemental del griego. Después escribe una geografía de Estados Unidos, una geografía particular de Filipinas, este libro que voy a comentar ahora, que es Nociones de Geografía General, y después tiene tres artículos en Ciencia Atomista, de 1911, es decir, un año después de que la revista empezara. ¿De acuerdo? Tres artículos sobre el infierno de Dante. Todas las obras estas son obras, menos los artículos, que probablemente estén relacionados, como veremos, con la investigación de tesis, con la investigación doctoral de Arellano. Todas son obras probablemente por encargos y obras de carácter didáctico. Lo que más me ha interesado del trabajo de esta geografía general, nociones de geografía general, es el carácter subjetivo, la carga ideológica, y algunos aspectos que están directamente relacionados con probablemente el sentir de los españoles en el 98 español, ¿no? Esa época tan importante y en cierto sentido trágica, ¿no? De la vida de Arellano conocemos algo más, y probablemente yo no he realizado, no soy un historiador, entonces no he realizado una labor intensa. Lo que sí tenemos es, gracias a ver si lo encuentro, este compendio de la reseña biográfica de los religiosos de la provincia del Santo Rosario. Esta es una obra encargada por Bartolomé Álvarez del Manzano, se la encarga a Hilario María Ocio y Villena, y aquí aparecen las biografías de todos los misioneros, de todos los dominicos que fueron de España a Filipinas. Y en el último capítulo, 1895, tenemos datos sobre Manuel de Arellano. Sabemos que nació en Cornago en 1866. Se formó como sacerdote, tomó los hábitos, todo esto fue en Ocaña y en Ávila, y después fue a estudiar filosofía y letras. Lo estudió en Salamanca, en Madrid, terminando su carrera en Barcelona. De acuerdo con Ocio y Viana, debió de ser un buen estudiante, obtuvo varios premios, entre ellos el premio de licenciatura. Acabada la licenciatura, marcha a Madrid y en Madrid realiza sus estudios de doctorado. Termina su tesis en 1985, una tesis titulada El Tártaro de los clásicos comparado con la Divina Comedia de Dante. Bien, pues 3 días después de defender su tesis, se embarca en el isla de Panay, 3 días después, y en 1895 se marcha a Filipinas. Una Filipina que está
a punto de reventar, por así decir, ¿no? Me interesó esta isla de Panay, es una cosa anecdótica, pero es un barco emblemático que protagoniza capítulos interesantes en este momento del 98. Por ejemplo, el Isla de Panay se le llamó el barco de la muerte, es el mismo que cogió Arellano. Y un año después de cogerlo Arellano, tenemos este capítulo triste de José Rizal, que sabéis como es un héroe, es una figura fundamental de la identidad filipina. Según tengo entendido, se embarcó en el Isla de Panay, camino de Barcelona. En Barcelona no le dejan desembarcar, lo mandan de vuelta a Manila, donde finalmente es fusilado, ¿no? Donde lo ejecutan, ¿no? También este barco tiene capítulos interesantes pues, de ir a Cuba para asistir en la evacuación y venir cargado de soldados, de heridos, de mujeres, de niños, ¿no? Camino de España. Este es el mismo barco que coge Manuel de Arellano para estas Filipinas que está en ese proceso de transformación total. La muerte de José Rizal es al año siguiente de la llegada de Arellano, en el 96. En el 98, ya sabéis, es el conflicto con Estados Unidos, la pérdida de Cuba, la venta de Filipinas. Ese mismo año, Emilio Aguinaldo, José Rizal, ese mismo año Emilio Aguinaldo declara la independencia de Filipinas, los americanos no están muy de acuerdo con ello, empieza en el 99 la guerra filipino-estadounidense, que es una guerra que además no está exenta de capítulos cruentos. Me imagino que es un tema de conflicto, yo no soy historiador, pero hay historiadores que hablan de un genocidio filipino. En cualquier caso, lo que quiero decir es que Arellano entra en estas Filipinas recién doctorado y entra en estas Filipinas que está así cambiando de esta manera, y todo esto está claro que va a influir, para mí está claro que influye en su obra posterior, ¿no? Como no podía ser de otro modo. Un segundito. Me voy a centrar sobre todo en el trabajo de las nociones de geografía general. Claro, a la vuelta de la geografía se venía enseñando en Filipinas, en la Universidad de Santo Tomás, se venía enseñando con el manual de José Noval, una figura importante en el mundo académico de Manila, José Noval, y también se empleaba un texto de Baranera, no sé si lo tengo por aquí, bueno, da igual, no, esto no va un poquito lento. Un texto de Francisco Javier Baranera, que era un jesuita que también andaba por allí. Esos dos textos se empleaban. Claro, a la vuelta del siglo XX, con todas estas transformaciones, hace falta una actualización de la geografía. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la explicación que nos da Arellano. La extensión e interés que se daba a la geografía de España en tiempo de su dominio se concede hoy a la geografía de los Estados Unidos. La geografía del archipiélago ha sufrido tantos y tan importantes cambios en casi todos los órdenes que apenas ha quedado nada en pie de cuanto decían los padres Barranera, realmente es Baranera, y Noval. Es decir, ahora hay que darle más importancia a Estados Unidos que a España, etcétera, etcétera. Pero a mí, como analista de discursos, me llamó mucho la atención, pues, que... Ahora me llama la atención que esto vaya tan despacito. Que estas expresiones, ¿no? O sea, tú lo lees y no te das cuenta, pero cuando tú haces análisis desde el curso te das cuenta que no es lo mismo decir que se han experimentado cambios que se han sufrido cambios, ¿de acuerdo? O sea, el archipiélago sufre esos cambios y además no ha quedado nada en pie, no es que las cosas se hayan transformado, no es que no ha quedado nada en pie de lo que decían. Esto me apuntaba hacia la posibilidad de que Arellano Remondo estuviese practicando una suerte de resistencia sutil, no sé si a la administración norteamericana directamente o incluso a la realidad que estaba delante de sus ojos, ¿no? Ese decaimiento de España, que venía ya anunciándose desde hacía tiempo, pero que ya era obvio. Entonces, en cualquier caso, una suerte de resistencia, o bien activa a la administración norteamericana, o bien pasiva a una realidad que es muy difícil de digerir, ¿no? Voy a empezar un momentito yéndome a las advertencias, porque claro, es que esta obra de Noval está llena de pequeñas inconsistencias y de pequeñas contradicciones, ¿no? Y una de ellas me la encuentro, por ejemplo, en las advertencias. Arellano, las advertencias del autor es un prólogo, el prólogo inicial, y entonces Arellano lo quiere cerrar con este párrafo tan yo considero que es bonito, ¿no? En el que él aparece como una especie de maestro
espiritual, abogando por una especie de estoicismo, ¿no? Cuando nuestros alumnos hallen para su espíritu cristiano algún rato de vagar, yo les rogaría que subieran conmigo a la cima de alguna montaña elevada. Les enseñaré a bendecir al Criador de esos cielos, tierras, mares, gente, fauna, floras, minerales. Les haré ver que todos a su manera alaban y bendicen a nuestro Dios y Señor, hacedor de tantas maravillas. Y cuando se cansen nuestros ojos de mirar hacia arriba, yo les señalaré con el dedo aquellas nociones y personajes que fueron y son famosos en la historia, y reflexionaremos un poco sobre la vanidad, la ambición, la miseria de las cosas humanas que nacen, viven y mueren imitando a las flores de un día. Da la sensación de que, bueno, esto es una especie de medida terapéutica, ¿no? Receta para digerir el 98. Bueno, lo primero que tienes que hacer es irte a una distancia emocional, lejos, alto, ¿de acuerdo? Y ahí no te fijes en el mundo político, de fronteras y de límites, sino mira el mundo natural, el mundo de las flores, las faunas, etcétera, las gentes, ¿de acuerdo? Y ahí date cuenta de su carácter trascendente, date cuenta de cómo eso es una expresión de la divinidad. Y cuando ya estés hasta arriba de esto, entonces ya sí, mira abajo y observa este mundo lleno de decepciones en el que vivimos. Daría la sensación de que está abogando por vamos a mirarlo todo desde una distancia saludable y terapéutica. Sin embargo, no es así. No es así lo que él promueve ni siquiera en su prólogo. En su prólogo él dice que su obra está destinada al alumno filipino, concretamente, y a este alumno filipino lo que le ofrece son dos cosas. Primero, ayudarle a estudiar el campo y medir las fuerzas de su país. Su país, le llama su país directamente. Estudiar las fuerzas de su país comparándola con las de América. España, es decir, América y su país, ¿de acuerdo? Es interesante, ¿no?, que en todo momento él parece que al estudiante de Filipinas le hace dueño de su propio destino, ¿de acuerdo? Y también la segunda funcionalidad que tendría sería saber en qué consiste la grandeza, estoy citando literalmente, la grandeza de las naciones que se dicen prósperas y los medios para poder imitarlas y seguirlas. Es decir, nada de subirme a la montaña, bendecir y después mirar desde una distancia estoica, sino lo que le está diciendo al estudiante filipino es que el destino de su país está en sus manos, que es el momento de remangarse y de ponerse a competir, a estudiar de qué manera podemos crecer y entrar en el verdadero progreso, ¿no? Hay más contradicciones, bueno, contrasta poderosamente este viraje espiritual que tenemos al final con a veces el materialismo de otras frases, como por ejemplo, hay una por aquí que me llamó muchísimo la atención, con esa especie de G8, dice que el mundo actual puede considerarse como un festín de 8 o 10 grandes estados de Europa, América y Asia, ¿no? Me parecía esa materialidad, es un festín. Y es que además él dignifica la voracidad de esas naciones, dice, dándole más espacio en su geografía. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos esta inestabilidad entre lo de bien, hemos perdido la guerra, esto es muy difícil de digerir, miremos al Creador e intentemos tal. Y esta otra línea de decir vamos a ponernos a ello y vamos a ponernos a la altura, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, que él dice que le va a conceder más espacio a las naciones más importantes. Pero después cuando uno va al índice y mira a ver qué espacio le concede a qué, pues entonces está claro, ¿no?, que la nación más importante del mundo es España, porque tiene sus 22 páginas como está mandado. Aquello que decía que... Estoy en broma, claro. Aquello que decía de que Estados Unidos había de tener más protagonismo, Estados Unidos tiene 4 páginas como la Santa Sede. Tiene más Italia, tiene más Japón, ¿de acuerdo? Hay aquí una serie de desobediencias, inconsistencias, que es lo que un poco... implica, bueno, que invita a que alguien lo interprete, ¿no? Yo lo interpreto efectivamente como una suerte de resistencia, tanto a la realidad como al sistema. ¿Cómo trata, no sé cómo voy de tiempo, qué tratamiento le da a España? El tratamiento que le da a España en las nociones es un tratamiento, lo que más llama la atención es lo mucho que se proyecta hacia el futuro, ¿de acuerdo? Siempre que puede es una España futura. Muchas gracias. Es una España futura. Me llama mucho la atención. Es probable que, libre ya de colonias y conflictos internacionales, desengañada de los antiguos ideales de fama y gloria, concentrados todos los españoles en su antiguo territorio, España sea dentro de poco una de las naciones más ricas, pobladas y felices de la tierra, que esto lo dice en 1910.
Tendría 70 años, si vivió, que no sabemos, no conozco ese dato, tendría 70 años al llegar a 1936. Me pregunto, el pobre hombre, en qué quedaría esto cuando viese que a España todavía le quedaba bastante cuesta abajo, ¿no? En fin, llama mucho la atención también ese barrer para casa, esa subjetividad que impregna todo lo que tiene que ver con España, muy poderosa. Yo pongo aquí algunos ejemplos. El aire y el cielo de España son puros. El español procede del latín, con muchas palabras árabes, y es para una persona que ha estudiado, que ha hecho, que es doctor en filosofía y letras y que debe tener conocimientos de lingüística, no se le puede escapar que esto es un poco describir un idioma como sonoro. Yo me pregunto qué será un idioma insonoro, pero bueno, un sonoro, grave, rico y bello en extremo. Es decir, está claro que, y es lo que me llama la atención, lo tomo un poquito con todo el respeto, ¿no? Llama la atención esa subjetividad que tiene que ver con la visión de España y cómo se proyecta fundamentalmente hacia un futuro que él quiere más glorioso, ¿no? Estados Unidos, sin embargo, le da un tratamiento bastante más razonable, en el sentido de que todo lo que dice de Estados Unidos, por lo pronto, pronostica grandeza para Estados Unidos, y el siglo XX nos va a mostrar ese crecimiento de su poderío, ¿no? Y además todo lo que dice suele estar directamente apoyado en estadística, en cifras y en números, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, el distinto valor que tiene el ejército cuando hablamos de España y cuando hablamos de Estados Unidos. Por ejemplo, España, que ha perdido su ejército, buena parte de su poderío en la guerra con Estados Unidos, pues se nos dice que se está invirtiendo, se han votado 200 millones de pesetas para construir 3 acorazados, una escuadra digna de una nación. ¿De acuerdo? O sea, el ejército de alguna manera dignifica a la nación. Sin embargo, cuando va y habla de Estados Unidos, dice que hasta hace 20 años esta nación era feliz por no tener arriba de 20.000 soldados regulares. Es decir, hay una relación inversamente proporcional entre el poderío militar y la felicidad del país. Cuanto más poderío militar, más infeliz. Eso está relacionado con algo en lo que él sí es consistente. Él parte de la idea de que la expansión colonial supone el declive de los países, ¿de acuerdo? Y la inversión militar para una expansión es algo siempre negativo. Y de hecho, sí que dice que Estados Unidos está entrando en una pendiente peligrosa con sus expansiones recientes, ¿no? Donde vemos, y ya con esto termino, por supuesto, esto lo desarrollo más en la versión escrita que estará a vuestro alcance sin duda. Donde vemos quizá un posicionamiento más radical y más explícito es en el tratamiento de Filipinas. No sé si tengo aquí... Aquí es donde claramente, cuando habla de Filipinas, aquí es donde claramente se expresa en contra, creo yo, me parece que es muy obvio, ¿no? Cuando una persona dice, se conserva de la prosperidad y bienestar antiguos una sombra, merced a los elementos que todavía quedan del tiempo de España. Es otra manera de decir, ahora estamos peor. Estábamos bien con España, con Estados Unidos estamos peor. Es bastante obvio, bastante claro, ¿no? La relación, resumiendo mucho y leyendo entre líneas, yo creo que la visión de Arellano, que Arellano tiene de Filipinas, se puede recoger en una metáfora. No es suya, pero creo que la recoge muy bien. Filipinas sería una hija predilecta de la madre patria España, ¿de acuerdo? La madre patria España que la ha sacado un poco del mundo incivilizado y le ha mostrado el mundo civilizado y esta civilización siempre vinculada al catolicismo, ¿de acuerdo? A esta Filipinas se la ha llevado a una mayoría de edad y es natural que en esa mayoría de edad, es natural que Filipinas quiera su independencia. Y esa independencia debería llegar en un proceso perfectamente natural, como cuando un hijo se va de la casa de sus padres. Y debiera ser así. Sin embargo, alcanzada esa mayoría de edad, entra en juego Estados Unidos y entonces eso que debiera ser el procedimiento natural queda frenado. ¿De acuerdo? Él dice directamente, los filipinos están descontentos de América porque se retarda. Él cree firmemente en que la independencia es cuestión de tiempo. Se retarda la codiciada independencia, que es aspiración común de los ilustrados. Hay que tener en cuenta que un ilustrado en Filipinas en ese momento es una persona ilustrada por una educación española, por instituciones españolas. Es decir, la expresión no me gusta, pero bueno,
un ilustrado es también un españolizado. ¿De acuerdo? Aquí un ilustrado es un españolizado. Y es que él ve una relación de parentesco casi carnal, independientemente de que los filipinos por raza sean malayos, eso a él, el filipino es español, dice. Aun cuando los filipinos no tienen de malayos más que el nombre y ciertos rasgos de raza y clima, como si eso fuera poco, nos parece conveniente dar cierta amplitud e importancia a los países que nos rodean, siquiera para que, notando la diferencia que hay entre la civilización de Filipinas y la de Borneo, Célebe, Sumatra, Malaca, Indochina, China y aún Japón, sepan lo mucho que deben a España y al catolicismo que esta nación trajo a este privilegiado país filipino. ¿De acuerdo? Entonces esa es un poco la visión que él tiene de Filipinas. Lo que más llama la atención es que todo esto esté en un manual de geografía. ¿De acuerdo? Que si esto fuese un ensayo, pues estaría normal, pues él expresa su opinión. Pero todo esto está entre líneas y está sutilmente implícito en lo que viene siendo un manual de geografía supuestamente objetivo y supuestamente basado en estadísticas, como él dice. Muchas gracias.